están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera. Uno de los temas que marcó la agenda noticiosa esta semana fueron las sanciones impuestas por la Superintendencia de Valores y Seguros a los distintos actores involucrados en el caso Cascadas. Son 164.000 millones de dólares, la multa más alta que incluso duplica la del caso Chispas. Más allá de las sanciones, el daño más importante es, sin lugar a dudas, a la confianza y reputación del mercado financiero. Conversamos sobre este tema con el abogado Matías Seger, director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por convidarme. La idea es poner en perspectiva porque sabemos, ¿no es cierto?, que es un proceso que va a seguir, van a venir acciones legales, pero toqué un tema fundamental que me gustaría profundizar: la reputación, la confianza, la buena fe. A ver, es un tema que está en la boca de todos, yo creo. Es un tema recurrente cuando suceden este tipo de hechos y sobre todo cuando empiezan a haber sanciones, y también un tema recurrente incluso en la literatura académica sobre el tema. De hecho, cuando se estudian estructuras piramidales o cascadas, así se les conoce, se habla que la mejor forma de controlarlas son dos temas. Uno, la reputación, y otro, que existe un sistema legal adecuado, un sistema regulatorio adecuado que, bueno, tenga límites claros y que permita que si alguien sale o traspase esos límites sea debidamente sancionado. El tema reputacional siempre va a ser subjetivo al final del día, por lo tanto va a ser más difícil cuantificarlo si efectivamente ciertas consecuencias, algunos hechos como los de esta naturaleza, son medibles en cuanto a que efectivamente esa reputación haya sido dañada y que haya tenido efectos después en el patrimonio de las personas, de las instituciones, etcétera. Hablemos de las normativas legales que pueden estar afectas, ¿no es cierto?, en este proceso. ¿Qué pasó? ¿Faltan medidas legales? ¿Cómo ha funcionado la autorregulación en este mercado? A ver, yo creo que también es una discusión bastante recurrente, pero es complejo. Estamos recién hubieron cargos, ahora con las sanciones. Es un camino, como tú mencionaste antes, que va a ser largo, todavía falta. Esas mismas sanciones pueden ser revocadas, pueden ser modificadas, etcétera, por la Corte, si es que llega allá, si es que reclaman como han dicho que van a reclamar. Por lo tanto, yo creo que falta. Pero en general hay una primera consideración. Yo creo que revisar la regulación en caliente, recién sucedidos los hechos o las sanciones, creo que no es una muy buena política ni legislativa ni regulatoria. Yo creo que de un tiempo a esta parte, con las diversas modificaciones que se han hecho, hemos sido capaces, o las autoridades han sido capaces, o distintos actores del mercado de valores en este caso, de detectar estos hechos, de investigarlos y de sancionarlos. A todos nos gustaría a lo mejor que fuera más rápido, que tuvieran ciertas consecuencias, etcétera, pero sí pasó con el caso Enersys, con la actitud de los accionistas minoritarios que fueron capaces de obligar a modificar una determinada transacción, y creo que en esto está por verse, pero sí pareciera que hay herramientas suficientes para sancionar. Independientemente de eso, si uno tiene una determinada regulación y hay alguien, en cualquier escenario, no solamente estoy hablando en este caso, que quiere jugar con reglas distintas del juego, da lo mismo la normativa que tengamos, da lo mismo lo sólida o no sólida que sea. Si quiere jugar por el lado de afuera de la cancha, la verdad es que va a jugar por el lado de afuera de la cancha, y lo importante es que estén claras cuáles van a ser las medidas, las sanciones, y que estén esas facultades. Al analizar este caso, ¿funcionaron todas las medidas de vigilancia de la Superintendencia de Valores y Seguros? ¿Funcionó la medida de resguardo del interés de los consumidores? A ver, de nuevo, yo creo que más que interés de los consumidores, interés aquí del mercado de capitales, que funciona adecuadamente. Si alguien puede decir, oye, la fiscalización podría haber sido más preventiva, podría haber sido anterior, podría haber sido más profunda, puede ser, pero son los medios con los que cuenta también la superintendencia, son ciertos tiempos. Esta ha sido una investigación bastante mediática, por lo demás, por lo profunda, por lo debatida, con ciertas medidas por todos conocidos en cuanto a querellas criminales, etcétera, 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 contra el superintendente. Entonces, yo creo que es una investigación compleja que se ha tomado, yo creo, los tiempos razonables, al menos hablando de 1 millón de transacciones revisadas y de otros elementos. Creo que se han tomado esas medidas razonables para investigarlo. Sin embargo, sí creo que a nivel de mercado de valores y de los distintos actores de mercado de valores, y quiero tomar algo que tú preguntaste antes, estamos un poco al debe con autorregulación. Un poco al sector privado le cuesta, yo creo que realmente creerse que buenas prácticas de gobierno corporativo maximizan el valor de las compañías o que apuntan hacia eso. ¿Es momento de hacer correcciones, por ejemplo, dentro de lo que es el gobierno corporativo de la Bolsa de Comercio y también de otras instituciones? Yo lo veo como una gran oportunidad. Yo creo que la Bolsa de Comercio es un integrante del mercado de valores fundamental y que tiene
un rol público en ese sentido y por lo tanto me encantaría ver, por ejemplo, un índice dentro de la Bolsa de Comercio en el cual solamente se puedan listar aquellas compañías que tengan determinadas y buenas prácticas de gobierno corporativo. Eso creo que beneficia al mercado, va a haber una mejor vigilancia de cuáles van a ser esas prácticas y creo que también mejora a las compañías, por cuanto van a tener un acceso a un financiamiento a menor costo. Entonces, se puede dar un círculo ahí virtuoso como ha pasado en otros mercados, que creo que cada vez más, desde hace un tiempo a esta parte del mercado, lo está reclamando por parte de la Bolsa de Comercio y cada vez más se van dando oportunidades. Pero insisto, yo creo que es un sector privado el que es una discusión que está por años, que se ha arrastrado, es un guante que no ha terminado de recoger y creo que es una nueva oportunidad que se está dando para que lo recoja y genere mejores prácticas en este sentido para todos los integrantes del mercado de valores. Matías, en el análisis que tú has hecho sobre este caso, detallas 5 prácticas que quedaron al descubierto, ¿no es cierto?, en el caso Cascada. Una de ellas, por ejemplo, el beneficio personal en desmedro del interés social de la compañía y tiene que ver también con esta confianza que hay en que lo que se transa en la bolsa tiene un precio justo, un precio adecuado, un precio que está acorde a lo que se espera y lo que espera el mercado. Efectivamente, bueno, hay distintas teorías económicas sobre eso, que el valor de las acciones especialmente recoge toda la información disponible al respecto. Y el tema del interés social es lo que está tanto en nuestra ley como en otras legislaciones. Es un poco el norte, es la hoja de ruta de las compañías. Evidentemente, cuando hay una persona que está en distintos roles, cuando es un accionista controlador, cuando es director, cuando es gerente, están en esa pluralidad de roles y es la misma persona, es decir, tiene distintos sombreros, el ser lo suficientemente virtuoso para anteponer los intereses de la sociedad a los intereses propios, sobre todo, es un tema muy complejo, y es un tema muy complejo que probablemente nosotros de la vereda del frente y sobre todo cuando pasa el tiempo lo analizamos y podemos determinar e identificar cuáles fueron los errores y por qué se habrá hecho esto y lo más allá, pero probablemente en la toma de decisiones diarias es muy complejo tenerlo. Tendría que haber por ejemplo, una desmutualización de la bolsa que se ha hablado. En cuanto a la bolsa, a ver, eso ya es un tema de ello. En mi opinión, creo que funcionan efectivamente mucho mejor las bolsas que son desmutualizadas que las que son mutualizadas. Y también por cómo ha evolucionado. O sea, si uno ve la estructura, claro, de bolsas hace 50 años que fueran mutualizadas, tiene una razón de ser. Hoy día yo creo que cada vez es menos justificado en cuanto a su actuación, eventualmente que lo sigan siendo, pero que en su actuación es como si no lo fueran, y creo que hay un ejercicio y de nuevo, creo que hay una oportunidad también por parte de la bolsa en ese sentido. Hablemos un poco de otros elementos que tú tomas y recoges, por ejemplo, en el análisis de las prácticas que quedaron al descubierto en el caso Cascada. Otra de ellas es el mal uso de las operaciones con partes relacionadas, es decir, ¿no es cierto?, una estructura en donde unos pocos se beneficiaban. A ver, las transacciones con partes relacionadas es una práctica común, de nuevo, en las compañías en todas partes del mundo. Aquí lo que se trata es que esas transacciones sigan cierto procedimiento y que sean los más justas posibles para ambas partes. O sea, no por ser relacionado a una compañía, yo tampoco tengo que hipotecar o postergar todos mis intereses en ese sentido. Tiene que ser justa para ambas partes. En la legislación existe para sociedad anónima abierta una regulación específica y según las sanciones, ese tipo de regulación puede que se haya seguido formalmente o que en algunos casos no se haya seguido. Efectivamente, yo he comentado que mi preocupación respecto a transacciones con partes relacionadas es que si existe una política de habitualidad en ciertas compañías, por cuanto a lo mejor son operaciones que no son de alto monto, pero sí son muy reiteradas, no es necesario seguir ese procedimiento. Hay una excepción en el fondo. Y que ahí es donde quizá hay que concentrar algo de los esfuerzos en tener un poco más de información respecto, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué se determinan ciertas políticas de habitualidad? ¿Cómo se hace el seguimiento y que efectivamente se estén cumpliendo bien? Y creo que el primer llamado a hacerlo eso son las propias compañías, son las mismas sociedades las que van a ser capaces de identificar esto. Bueno, ahí está otro elemento que tú has hablado sobre las buenas prácticas que tiene que ver con la transparencia, ¿no es cierto?, en el manejo de la información a los inversionistas, a los que están relacionados con el tema específico. Y que si no se produce un efecto, si cada vez los mercados son más opacos, o incluso, tú hablabas al comienzo de reputación, o incluso de percepción, si yo no confío en que lo que está pasando en el mercado es justo, es transparente, voy a dejar de operar como cualquier inversionista en el mercado porque voy a pensar que alguien más tiene una información distinta, que no la adquirió por medios legítimos y que por lo tanto va a adquirir una ventaja que yo nunca voy a poder compartir o tener. Entonces, eso es bien relevante. El otro día escuchaba a un comentarista deportivo y me pareció un ejemplo que puede servir, diciendo, mire, el fin de semana fueron menos gente al estadio.
¿Por qué habrá sido? Porque a lo mejor hay más violencia en el estadio, porque dejo de ir, no es agradable, no es un buen espectáculo. Bueno, esto llevándolo a efectos patrimoniales, si yo veo que a lo mejor, o considero que está arreglado el mercado de valores porque hay gente que tiene más información de la que yo tengo y la está usando mal, o está haciendo trampa, obviamente eso va dañando la reputación y va haciendo que a lo mejor inversionistas nos vayamos alejando del mercado porque no vamos a confiar en él. Y eso puede ser el comienzo del fin. Exactamente, daña la reputación, la buena reputación que tiene la industria financiera en nuestro país. Hablemos también de ese tema y de las aristas que se abren, ¿no es cierto? Por ejemplo, de las acciones que puedan tomar las AFP. Sabemos, ¿no es cierto?, que se pidió que se sinceren cuántos datos, cuánta pérdida podría haber llevado todo este procedimiento. Sí, bueno, ahí hay estudios, de hecho, acompañados en el proceso que señalan que no habían pérdidas, hay otros que están señalando que las pérdidas pueden llegar a X, Y o Z montos, dependiendo de la perspectiva. Hay algunas AFP que ya entablaron acciones civiles de indemnización de perjuicio por este tema, probablemente se van a venir otras, en este sentido como una forma de tratar de recuperar eventualmente cualquier pérdida. Está el camino. Veremos qué va sucediendo y eso va a ser probablemente un tema que vamos a tener sobre la mesa en los próximos años. Sabemos que es un caso de largo aliento, se puede demorar meses, incluso años en terminar, ¿no es cierto?, todas las aristas civiles y penales con respecto al caso Cascadas. Matías, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros para aclararnos, ¿no es cierto?, y ponernos en perspectiva de lo que significa para nuestra sociedad y obviamente para el mercado esta sanción que ha impuesto la Superintendencia de Valores y Seguros. De nada, gracias a usted por conviarme. Nosotros hacemos una pausa y luego hay más Mirada Financiera. Quédese con nosotros. En medio de las menores expectativas de consumidores e inversionistas, el gobierno de la presidenta Bachelet hace frente a la desaceleración con una nutrida agenda. Y uno de los principales focos para reactivar la economía interna pasa por atraer inversión extranjera. Desde ese contexto, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, y el Comité de Inversiones Extranjeras firmaron un acuerdo de coordinación para mejorar el acceso de captación de capital foráneo. Abordamos este tema con Andrés Rebolledo, director general de la Direcon. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Paulina. Partamos por lo que anuncié ya en el comienzo, en este acuerdo, que la idea es atraer inversión extranjera, que ha bajado bastante durante los últimos meses. Efectivamente, firmamos este acuerdo hace un par de semanas con el Comité de Inversión Extranjera. Lo importante resaltar aquí es que nuestra oficina de ProChile tiene una expresión muy extendida a lo largo del mundo en los distintos mercados. Nosotros hoy día tenemos 53 oficinas comerciales en 43 países, por lo tanto tenemos allí en los distintos mercados la posibilidad no solo de trabajar en materia comercial tradicional en lo que se refiere a la promoción de exportaciones de bienes y servicios, sino que nos parece que también es un instrumento muy importante, muy fundamental, más aún a la luz de la coyuntura económica en Chile, de incorporarle de manera decidida no solo la promoción de comercio, como digo, sino la atracción de inversiones extranjeras a Chile. Y por lo tanto lo que hemos hecho con el comité es firmar un convenio que establece una serie de actividades, una serie de acciones, un plan de trabajo futuro y sobre todo capacitación y cursos de acción con nuestros agregados comerciales en el mundo. A partir de ahora, por lo tanto, también saldrán no solo a vender, sino que a captar capitales para que puedan llegar a la economía chilena. Me imagino que ya hay medidas específicas en el corto plazo, porque hay que apurarse. Por cierto, de hecho, ya esta semana nos hemos de manera conjunta organizado un seminario en China. Están allá, de hecho, gente de ProChile y gente del Comité de Inversión Extranjera, y hemos ya hecho una primera actividad y tenemos un plan de trabajo que contempla de aquí a fin de año 30 actividades en distintos mercados, que vamos a hacer este operativo conjunto, donde vamos a promover el comercio y también la atracción de inversiones. La verdad es que nos ha parecido que estas oficinas que nosotros tenemos en el mundo son un instrumento que no podemos desaprovechar y creemos que efectivamente hay allí un inmenso potencial respecto a la atracción de inversiones. ¿Dónde son los focos para empezar? Sabemos que China, ya los mencionado, es uno de ellos. Bueno, yo creo que China es un mercado interesante y un país desde el punto de vista de la atracción de inversión interesante porque tiene un potencial muy, muy grande. Nosotros tenemos un acuerdo firmado con China hace ya varios años. El comercio ha fluido enormemente, pero la inversión no. Por lo tanto, efectivamente creemos que hay. Y, sin embargo, China sí ha invertido en América Latina, en muchos países socios, muchos países que están incluso en la vecindad de
de nosotros en América Latina, Chile tiene hoy día una expresión en materia de inversión muy, muy importante. Por lo tanto, creemos que efectivamente ahí hay un mercado importante que trabajar. ¿Qué ha pasado con Chile? ¿Por qué no ha invertido en nuestro país? Nosotros creemos que, bueno, hay un tema de sectores, hay un tema de ciclo minero, donde probablemente en el caso nuestro estamos en una etapa más avanzada que lo que son otros países de América Latina. La inversión china está todavía muy radicada en muchos países en recursos naturales, en commodities. En ese sentido, en Chile probablemente la rentabilidad y los ciclos del negocio están en otra etapa. Sin embargo, hay algunas noticias ya respecto a algunas empresas del sector financiero, para no anunciarlo muy explícitamente, pero que podrían eventualmente, a partir de esa decisión de inversión en Chile en el sector financiero, eventualmente a partir de ahí caer otros inversionistas que puedan mirar el mercado chileno con, diría yo, más detalle a partir de que ya cae aquí un inversionista muy, muy importante. ¿Habría un aterrizaje, por ejemplo, de un banco importante de China en nuestro país? Podría ser. Bueno, vamos a hablar también de un informe que salió durante esta semana, el World Economic Forum, habla de la competitividad, cómo está nuestro país rankeado, y la verdad que subió un puesto en relación al año anterior. Estamos hablando del puesto 33, es el primero en Latinoamérica, pero aún tenemos muchas falencias, tenemos estancamiento en algunos sectores, específicamente, por ejemplo, el que tiene que ver con las tecnologías, y ahí se me ocurre, ¿no es cierto?, una idea. China tiene muy desarrollado todo lo que es el tema tecnológico, y que podría haber una alianza muy importante con esa nación. También en Japón estuvo hace algunos meses atrás Shinzo Abe, el primer ministro japonés, firmando acuerdos con nuestro país. Efectivamente, la inversión no solo es la atracción de capitales, y cuando una inversión se instala en un país como Chile, no solo trae capitales, sino que trae tecnología asociada a esa inversión. Efectivamente, en ese sentido hay ahí un trade-off importante. Ahora, desde el punto de vista de lo que indicas del índice, efectivamente subimos un puesto. Es importante resaltar que este indicador es a nivel global muy determinante, todos los países lo miran, junto con probablemente el Doing Business del Banco Mundial, son los indicadores que más los analistas están ahí muy atentos respecto al comportamiento de las economías. Efectivamente subimos un puesto, lo que es una buena noticia en este contexto económico hoy día en Chile. Ahora, es verdad que el indicador uno tiene que analizarlo en todas sus dimensiones y en todos sus detalles, porque subir un puesto en definitiva es un promedio, pero el indicador está compuesto por muchas variables. De hecho, son 12 pilares distintos, en distintos ámbitos, desde el punto de vista de las políticas públicas, los temas regulatorios, los temas de transparencia, los temas de infraestructura, los temas macroeconómicos, los temas de educación, y todo eso finalmente es lo que hace que tú finalmente tengas una posición en el indicador. Si uno analiza los detalles de este indicador, efectivamente subimos un puesto en lo global, pero todavía tenemos muchos aspectos pendientes que son, diría yo, más coherentes con la agenda hoy día nacional que estamos implementando en el gobierno. Por ejemplo, donde no estamos en el lugar 33, sino que estamos por allá en el lugar 70, es en educación primaria, por ejemplo, o en temas de infraestructura, o en temas de innovación. Son otros indicadores probablemente donde estamos en los top 10, los top 5, que hace que estemos finalmente en promedio en un lugar más. Y también, por ejemplo, estamos mal en incentivos a los impuestos para invertir. Así es, por eso digo que yo creo que hay que analizarlo en todas sus dimensiones, muy útil para efectos justamente de concebir cuáles son los distintos necesidades y desafíos de los distintos ámbitos de política pública, pero creo que con todo, subir en este indicador, ser el primero de Iberoamérica, no solo de América Latina, sino que incluido Portugal y España, es una buena noticia y creo que hay que resaltarlo en este contexto. Hablemos un poco de los incentivos para invertir, que es muy importante, lo hemos hablado, ¿no es cierto?, en este convenio que ustedes están estableciendo para usar las oficinas comerciales que ya han tenido muy buenos frutos en el sector exportador. Hablemos un poco también de otras medidas que me imagino que se están discutiendo a nivel del Ministerio de Economía, lo ha dicho el ministro Céspedes con relación a la derogación del DL 600 y en su reposición o en su reemplazo otro tipo de sistemas para ayudar a incentivar la inversión en nuestro país. Pero efectivamente es un tema muy importante. A propósito de la reforma tributaria, como tú indicas, hay una decisión respecto a la derogación del decreto ley 600. Y hoy día hay un proceso que lidera el Comité de Inversión Extranjera en que ha convocado a distintos expertos chilenos de forma transversal para poder hacer un planteamiento y una propuesta respecto a una institucionalidad y a instrumentos y políticas en torno a la atracción de inversiones. Efectivamente, nosotros somos una economía que estamos volcada en el comercio internacional, en los mercados mundiales,
y probablemente uno de los rezagos institucionales que Chile ha tenido en el último tiempo tiene que ver con aquel ente encargado de la inversión extranjera. Creo que a partir de este comité las propuestas van a dar cuenta de la necesidad y la importancia de la inversión extranjera en el crecimiento y desarrollo económico de Chile, y por lo tanto creo que allí hacia fin de año y principio del próximo año va a haber muy buenas noticias en relación a la inversión extranjera y la institucionalidad asociada al fomento y atracción de inversiones. Seguimos hablando del fomento a las exportaciones, ahora las exportaciones de los pequeños y medianos empresarios, porque durante esta semana también hubo reuniones con el área económica y se habló, ¿no es cierto?, de una agenda de fortalecimiento de la economía. En el punto número 6 habla de este estímulo a las exportaciones con énfasis a las pequeñas y medianas empresas, también tomando en cuenta, ¿no es cierto?, este tipo de cambio que favorece las exportaciones. Efectivamente, en el marco de las medidas anunciadas por la presidenta Bachelet para la recuperación económica hay un punto asociado específicamente a las pymes exportadoras. Chile es un país que depende del comercio internacional. Casi el 50% de lo que producimos no solo no se vende en Chile, sino que se vende en los mercados externos. Y en ese contexto las pymes son un actor muy importante. Ahora, las pymes tienen desafíos importantes en el comercio internacional. Solo un par de datos que parece relevante. En Chile hay alrededor de 200.000 empresas. De esas, alrededor de 4.000 son pymes. De esas 4.000, solo un 3% exporta. Pero más aún, casi un 30% de las pymes que exportan lo hacen solo una vez y luego por distintas consideraciones y con dificultades y desafíos no lo siguen haciendo. Por ¿Falta lo tanto, de volumen? Falta de volumen, falta de certificación, falta muchas veces de calidad o simplemente porque el mercado doméstico, los negocios en su mercado doméstico y su modelo de negocio simplemente no lo contempla. Pero lo que quiero decir con estos números es que efectivamente allí hay un desafío muy importante. Sigue siendo las grandes empresas las que explican más del 95% de lo que Chile exporta al mundo. Y dentro de esas grandes empresas el cobre tiene un importante, dentro de esta tabla, un importante número. Por cierto. Estamos hablando más del 50%, ¿no? Si uno toma el sector minero, probablemente uno tiene alrededor del 50%. El sector cobre depende del precio, puede estar efectivamente entre 40 y 45%, pero sin duda que ese hoy día el principal desde el punto de este volumen de exportación. Y en ese contexto, una de las 6 medidas que anunció la presidenta tiene que ver exactamente con esto: cómo alentar y implementar políticas específicas para que la pyme se incorpore a los mercados internacionales, y para esos efectos hay una serie de instrumentos que hemos diseñado y liderados en este caso por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas. Nosotros propondremos prontamente una agenda muy específica para estos efectos. Bueno, una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas ante este favorable precio del dólar, obviamente que para generar, ¿no es cierto?, todo un ambiente, un ecosistema que promueva las exportaciones nacionales y una mayor diversificación de ellas. Andrés, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en este programa. Muchas gracias por la invitación. Así finalizamos Mirada Financiera. Como siempre, la invitación es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.